así, porque del corazón del hombre es donde brotan los robos, los homicidios, los adulterios, del interior del hombre. Pero cuando somos superficiales, acabamos entendiendo que el mal es el homicidio en sí mismo, el robo en sí mismo, el adulterio, las malas, todo lo que percibimos como dañino o mortal o pernicioso o destructor no es sino más que la expresión última del mal. Pero el Señor Jesús dijo que el mal brota desde el interior del ser humano, así que es anterior a su manifestación, mucho antes está el mal. Cuando las personas que no conocen a Dios piensan en esto, se preguntan en qué es el mal. Y como no tienen una respuesta, porque no tienen la revelación del Señor, hacen un razonamiento así, que yo se los he manifestado desde hace muchos años. Y es un silogismo que tiene ya unos 2000 años. Y sigue vigente porque el mundo no puede tener una respuesta a través ni de la filosofía ni de las ciencias a este argumento. El argumento es el siguiente: ¿puede Dios evitar el mal y no quiere hacerlo? Entonces Dios no es bueno. ¿Quiere Dios evitar el mal pero no puede hacerlo? Entonces no es todopoderoso. ¿Quiere Dios evitar el mal y también puede evitarlo? Entonces, ¿por qué hay mal? ¿De dónde proviene? ¿Se dan cuenta de la importancia de la pregunta? ¿De dónde proviene el mal? Y todo el mundo se queda en la parte última de la expresión del mal, que es el homicidio. Ya está el cadáver ahí. Luego viene la putrefacción. Y luego vienen las autoridades corruptas. Y se tuerce la justicia y el derecho. Estamos en un orden del cosmos por el cual Dios no pidió. Y los que no conocen a Dios se enojan con Dios. ¿Por qué, Dios mío? Siempre el típico, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué? Como si Dios fuera la causa. Vamos a ver afirmaciones contundentes de lo que nos dice la palabra de Dios. Y luego vamos a ver unas antinomias a la misma, que pareciera que contradicen, para poder entender con claridad que Dios no es el autor del mal, ni piensa el mal, ni de Él proviene el mal. Así lo vemos, por ejemplo, en la carta a Santiago. Vayan rápidamente allí, después de la carta a los Hebreos. Dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 13, lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Escuchen bien, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, los malos deseos o el mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Dónde se origina el mal? En el interior, en el corazón. Ahí da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, que es con lo que todos se quedan. Eso es el mal. Pero se quedan con la parte última sin reflexionar ni entender que
ha sido atraído y seducido de su propio mal deseo. Así que lo que el Señor nos revela es que el mal y la profundidad del mismo está en el interior del ser humano, no en Dios, ¿sí? No en Dios. Dios se ha revelado como misericordioso, perdonador y clemente. Vayan al profeta Jeremías para ver la afirmación que Dios hace de sí mismo. Jeremías capítulo 29, verso 11. Aquí habla Dios y dice de sí mismo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjense, es muy importante porque habla de lo más profundo de Dios. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová o Yahvé: pensamientos de paz. Recuerdan que el Señor nos vino a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En otras palabras, venimos de Dios y a Dios volvemos. Así que el Señor se revela a sí mismo como el que tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Ese es Dios. Ahora, aquí viene la antinomia que les dije. Antinomia, opuesta, una regla opuesta y contradictoria en apariencia, para responder a aquellos que culpan a Dios. Si Él tiene el control de todo el mundo, entonces ¿por qué hay mal? ¿De dónde proviene? Y vayan a Isaías, capítulo 45, porque esto es algo que citan los que no conocen a Dios. Y recuerden nuevamente el silogismo que les dije. Lo voy a repetir. ¿Puede Dios evitar el mal y no quiere hacerlo? Entonces Dios no es bueno. ¿Quiere Dios evitar el mal, pero no puede evitarlo? Entonces no es todopoderoso. ¿Puede Dios evitar el mal y también lo quiere evitar? Entonces, ¿por qué hay mal? ¿De dónde procede? Y ya vimos una primera respuesta, pero los que no conocen a Dios citan esta parte de la Escritura. Dice, Isaías 45, verso 7. Lo voy a leer desde el verso anterior. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová. Yo, Yahvé. Y ninguno más que yo. Está afirmando que Él es el único Dios. Pero ¿qué dice luego? Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. A ver, ¿qué responden ustedes? Otras traducciones dicen que hago la paz y creo el mal.
que hago la paz y creo la desgracia, dicen otras traducciones. Yo, Jehová, soy el que hago esto, y lo afirma. Y los que no conocen a Dios dicen, ahí está, Dios es el autor del mal. Lo dice Él mismo, Él está diciendo, yo lo digo. ¿Qué le respondería? ¿Ven la importancia de esto? En el mundo estaba y el mundo no le conoció. El mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. Y por eso el Señor dijo, yo no oro por el mundo, ni ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal, del maligno. Entonces, ¿cómo se concilia esto con lo que acaba? Como lo que dijimos al principio, Dios es bueno, tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Él reprocha al hombre que el mal está en el hombre desde el interior, ¿sí? El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 7. Hay una ley que me lleva cautivo, de tal manera que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y me lleva cautivo la ley del pecado. Miserable de mí. Es decir, vuelve a afirmar que el mal está en cada uno de nosotros. Es interior. Entonces, como que vamos a leer, entonces Dios tiene la culpa. ¿A quiénes sí lo dicen? Le echan la culpa a Dios. Porque Él lo dice. Dice que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cómo respondes? Pues qué bueno por los que vinieron, ¿verdad? Porque van a ver la respuesta. En realidad es sencilla. Es sencilla. Claro, cuando andamos en luz es sencillo entenderlo. Cuando andamos en nuestras propias mente, esto no tiene solución. Y con esto acusan a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Aquí les va el ejemplo. Y se los voy a decir. Pensemos en un juez humano, en una persona. Es el buen juez por su casa empieza. Pero el buen juez tiene un hijo rebelde o una hija rebelde que hace lo que le da la gana. Pero como es su hijo amado, muy amado, le cubre todas sus faltas. Sabe que hace maldades, que hace delitos, que es abusivo, amparado en que es el hijo del juez. Y le cubre sus malas acciones. Cuando va y golpea a otros, dice, ¿cómo estuviste, hijito? Pues yo los golpeé y bendito sea Dios que no te pasó nada. Pero tú sí pudiste golpear a otros. Y le consiente todo. Esto lo digo, hermanos, porque es de lo más común en las familias. Se cubre a los hijos, se tolera y se les permite que hagan el mal, mientras no les suceda a ellos, que les suceda a otros. Pero si ellos lo cometen, en vez, ahora sí que de ajusticiarlos, de aplicar justicia con sus hijos, no, es mi hijito, es mi hijita, y lo cubren. Haga lo que haga. Hasta que ese hijo comete un homicidio, o una violación, o un fraude, y es denunciado. Y resulta con que el juez no aplica la ley con él. Pervierte el derecho y pervierte la justicia. Porque lo puede hacer. ¿Cómo calificas tú a esos jueces? Como moralmente perversos, injustos. De hecho, la Escritura habla de los jueces humanos como jueces injustos. Les llama injustos. El apóstol Santiago dice, el hermano pleitea contra el hermano
Eso ya es de por sí una falta entre ustedes, que no hay uno sabio que pueda resolver los problemas en la iglesia. Pero no, ustedes van ante jueces incrédulos. Y por culpa de ustedes el nombre de Dios es vituperado entre las gentes. ¿No sería mejor sufrir la afrenta? Pero no, ustedes son los que roban, matan, mienten. Y nos deja nuevamente ver que el mal, el orden de las cosas, el orden del mundo como estamos, está torcido. Sistemáticamente, desde la casa, desde que permites que tu hijo diga mentiras y no le dices nada, desde que permites que tu hijo haga berrinches y haga su voluntad y se convierta en un pequeño dictador, pero que esté en la casa, que no se vaya, desde que permites después faltas mayores, cuando quieren más privilegios sin las responsabilidades que acompañan a esos privilegios. Ahí está el mal. ¿Y qué dice Dios de esto? ¿Me juzgarás tú a mí? Ahora les voy a poner otro caso, el de un juez justo. Alguien asesina a un ser amado tuyo, o viola, o defrauda, o secuestra, y es denunciado. Y tú lo que quieres es que te hagan justicia, ¿no? Tú quieres justicia. ¿Está bien o mal? Está bien. ¿Y qué hace el juez? El juez justo ve el asesinato y dice: hay premeditación, hay alevosía, es decir, intención maligna de hacer daño, hay ventaja y hay traición. Además, es plenamente culpable y responsable, y lo condena, si es en México, y le da la pena máxima, 90, 100 años. En otros países le dan: este merece la muerte, y lo mandan a la silla eléctrica, como en Texas. Ahora yo les pregunto, el juez que mandó a la muerte a esa persona, que no solo, fue juzgada por ese asesinato, pero además había violado, había mentido, había secuestrado, y después se descubre con que hizo más delitos y más asesinatos, pero fue juzgado nada más por ese delito y se le dio la pena máxima. ¿Eso vuelve al juez una mala persona? ¿Vuelve al juez una mala persona? No. Él está aplicando la ley. Claro, para el papá y para la mamá de su hijito amado, es su hijito bonito, ¿cómo se atreve el juez a darle sentencia de muerte? Si es mi hijito precioso. No. No. El juez da una sentencia conforme a derecho, dice: este merece la muerte. ¿Eso vuelve malo al juez? No. Eso no habla de ninguna manera del carácter del juez. Eso habla de la ley que él aplicó en justicia, porque esa persona estaba siendo un verdadero destructor de la sociedad. Bueno, esto es lo que significa el pasaje de Isaías que hemos leído, hermanos. Volvamos al profeta Isaías. Vayan otra vez ahí al profeta Isaías. 45, verso 7.
De esto está hablando el Señor. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Por qué? Porque Dios es el supremo juez, hermanos. Se nos olvida eso. Los que no conocen a Dios nos dicen, Dios es amor, es pura misericordia, y hasta el diablo va a perdonar en el fin de los tiempos, y todo va a ser dicha y felicidad. Y hasta el mismo de Satanás y sus ángeles irán al cielo. El mismo Hitler, Stalin, Mao Zedong y todos los dictadores y asesinos van a ser perdonados y van a ser llevados al cielo, porque una pena finita no merece un castigo infinito. Pero eso es un razonamiento errado. Están pensando en términos de grado, pero no se trata, no es un castigo de grado, porque dicen, ¿cómo una falta finita en el tiempo y en el espacio va a recibir un castigo infinito? No, y lo califican como si fuera un grado. Es que no es cuestión de grado, es cuestión de, escuchen bien, naturaleza. Si la naturaleza del pecado es tal que el mal provoca todo el caos y la destrucción que hay en el mundo, por su naturaleza caída, Dios lo que elimina es de raíz esa naturaleza caída de manera infinita. Y por eso el castigo es infinito. No porque sea una cuestión de grado, es una cuestión de naturaleza. Las luces y las tinieblas no pueden estar juntas, porque es cuestión de naturaleza, no de grado. ¿Es malo un juez por condenar? De ninguna manera. Vayan a Romanos 7, verso 21. Espero que ya les haya caído la luz, ¿verdad? Que se entienda. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El asesino serial, el violador, el secuestrador, ¿le puede alegar al juez esto? Así soy, esa es mi naturaleza. ¿Por qué soy juzgado si no puedo actuar de otra manera? ¿Se lo puede decir a un juez? Tú eres el padre de esa persona que asesinó o de esa hija que violó. ¿Tomarías en consideración ese argumento? Y dirías, no, sí, es cierto, tienes toda la razón, esa es tu naturaleza. De manera que no eres tú quien hizo aquello, sino el pecado que mora en ti. Inocente. ¿Verdad que no? Pero así pensamos si no estamos en Dios. Esa es exactamente la forma de razonar de las personas. Pero Dios no es así. Dios no es así. ¿Qué dice Dios? Bueno, ya leímos en Isaías. Ahora, para entenderlo mejor, vayan al libro de Números, al capítulo 14. Números, capítulo 14. Verso 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Fíjense, es tan importante esto, porque Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Si Dios es justo, miren lo que hace, que perdona la iniquidad y la rebelión.
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, o sea, hasta la tercera y cuarta generación. En otra parte dice de los que me odian, de los que me aborrecen. Vean la naturaleza de Dios, es un Dios justo. Como Dios justo, ¿te dejará sin castigo? No puede. Y todos hemos pecado. Todos. Le podemos alegar a Dios de manera que ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. ¿Le podemos alegar eso a Dios? No. Él mismo lo dice. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Escritura nos dice, ¿no te das cuenta que su paciencia, como hemos leído, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión? ¿No te das cuenta que la longanimidad y su paciencia te invitan al arrepentimiento, pero atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios? Esto es algo que la gente olvida y los cristianos olvidan. Como que Dios fuera un Dios tipo Santa Claus, bien bonachón, que solo te da los regalos, que solo te da el perdón, que tiene misericordia infinita y que no se cansará jamás, aunque tú hagas lo que te dé la regalada gana. No, eso es no entender la naturaleza justa de Dios. Y es tan justa que el castigo que merecen nuestros pecados, alguien más lo pagó para que el Señor pueda tener con nosotros paciencia, lento para la ira, grande en misericordia, y que perdone la iniquidad y la rebelión nuestra. Y es ahí donde los hijos de Dios no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el amor. Esa es la prueba del amor de Dios. Para los que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando se murió mi abuelita? ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hija fue violada? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría y estaba solo y abandonado? ¿Dónde estaba Dios? Estaba en la cruz. Allí estaba Dios. Históricamente ya lo hizo. Y lo hizo por toda la humanidad. Porque quien merecía venir a la existencia y luego ser destruido para siempre es la humanidad. Pero la humanidad piensa de sí misma que es bien buena, que le puede alegar a Dios, no soy yo, es el pecado que mora en mí. ¿Cómo me bajas a juzgar por algo si así es mi naturaleza? Como el ejemplo que les ponía hace tiempo. La rana y el alacrán. Que venía la inundación, viene la destrucción, se va a morir el alacrán. Y le dice a la rana, llévame al otro lado, por favor, a la parte alta. Y dice la rana, no, porque sería un tonto si lo hiciera, porque tu naturaleza es matarme. Para eso tienes veneno y aguijón, y me vas a matar. En el momento que yo te haya llevado y tú hayas visto que ya llegaste, me vas a matar. Dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Y lo pasa al otro lado, a la otra orilla, y lo salva. Y llegando a la orilla, el alacrán inyecta el escorpión su veneno en la rana que le salvó la vida. Y le dice, ¿por qué lo hiciste? Es que esa es mi naturaleza. Así soy. Pero eso es lo que hace todo mundo, hermanos. Condenamos la envidia cuando envidian los demás, dice la poesía, más lo nuestro es otra cosa que no entienden los demás. ¿Sí?
Donde estemos nosotros, que se aguanten los demás. Y se hace exactamente lo mismo que el alacrán, que el escorpión a la rana. Y luego se va ante Dios y ante su presencia y que así soy, Señor. Tú me conoces, tú conoces mi corazón. Pero Dios revela, de ninguna manera dará por inocente al culpable. De ninguna manera. Pero ya Cristo murió en la cruz por mí, le puedes alegar. Ya murió por mí. Sí, por eso te llamé al arrepentimiento y a la conversión. Y fui lento en enojarme, rico en misericordia, contigo en el tiempo de tu vida. Pero ¿qué hiciste con ese tiempo de vida? Lo que te dio la gana. No entendiste nunca lo que era arrepentimiento ni conversión. Nunca cambiaste tu mente por llenarla del evangelio. No te arrepentiste. Y como no te arrepentiste, no te convertiste, no cambiaste tu manera de vivir. Por lo tanto, como supremo juez, eres réprobo en cuanto a la fe y mereces el infierno, aunque Cristo haya muerto por ti. Porque seguiste viviendo para ti, pero en cambio los que le recibieron dejaron de vivir para sí mismos. Como dice la Escritura, porque nadie vive y muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero tú seguiste viviendo como si yo no hubiera muerto por ti. Dense cuenta. Por eso en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Y por eso el Señor Jesús dijo, no oro por el mundo, sino por aquellos que del mundo me diste. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. En el mundo tendremos aflicción, pero Él ya venció. Y si Él venció, tú ya venciste. ¿Se dan cuenta cómo no nos evita el Señor el vivir en un mundo con terremotos, con clima cambiante extremo, con fraudes electorales, con robos, con violencia? Pero si hay una promesa, que nos libre del mal. Y el mal no es la expresión última externa. El mal es lo que está en el interior profundo de nosotros mismos. Y también hay un agente, además de tu propio mal, el príncipe de este mundo que opera, y así lo dice la revelación, en los hijos de desobediencia. Así que si ya de por sí, por naturaleza, el ser humano es hijo de ira, destinado a la matanza, pero además hay un agente que te empuja y le obedeces, entonces no estás libre del mal. Pero el que es de Cristo, sí. Por eso solo los hijos de Dios somos luz del mundo y sal de la tierra. Sal porque somos los únicos que preservamos de más corrupción el orden del mundo, del cosmos. Y luz, porque la luz misma, que es Dios, está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios es el juez de toda la tierra. Y esto es algo que tenemos que comprender y dejar las ideas de un Dios bonachón, de un Dios débil, de un Jesús tan afeminado, que por eso me chocan las películas de Cristo y sobre todo las mexicanas. Ponen un Jesús tan horrendo que ¿quién va a querer ser cristiano verdadero? Es horrible el Jesús que ponen. Vayan a Génesis capítulo 18, verso 25. Dense cuenta, es Génesis. Muy lejos en el tiempo.
lejos de ti hacer tal. Y aquí él está hablando a Abraham, a Dios, quien le dijo que iba a destruir las ciudades que se pervirtieron: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim. Dice: lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y así se va hasta que no se enoje ahora mi Señor. Quizá habrá allí 30 y sigue bajando, quizá 20, quizá 10. Y el Señor dijo: no la destruiré por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Cuando nosotros vemos que hay mal en el mundo, que hay desastres naturales o que hay guerras, muchas veces, si discernimos, podemos entender que el mal está porque vino como forma de juicio de Dios. Dios pone un límite también, y viene en forma de juicio, porque Él es el juez de toda la tierra, como lo acabamos de leer. Vayan al Salmo 50. Salmo 50, verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Se dan cuenta? Dios es el juez. Salmo 75, verso 7. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios es el juez. Y en otra parte dirá: porque Él pone en el trono más encumbrado al más bajo de los hombres. ¿Quién es el juez? ¿Sí? A este humilla y a aquel enaltece. Vayan al profeta Jeremías. Nuevamente, ¿se dan cuenta que estamos recorriendo toda la Biblia así a grandes pasos? Jeremías capítulo 25. Verso 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. ¿Quiénes son los impíos? Nuevamente, hermanos, a estas alturas ustedes lo saben perfectamente. Impío es aquel que, teniendo la ley de Dios y conociéndola, no la obedece. Ese es un impío, y es peor que el que no conoce a Dios. Y aquí lo dice con claridad: te entregará a los impíos a espada, dice Jehová, a muerte violenta. Vayan a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, verso 23. Le voy a leer desde el 22, y está hablando a los hijos de Dios, a los que recibieron y recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus
espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es cuestión no de grado, sino de naturaleza. ¿Se dan cuenta? Dios es el juez de todos. Pero vayan a la carta del apóstol Santiago. Es siguiente a los Hebreos. Santiago capítulo 5, verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. ¿A quién les dice esto? A los hermanos. O sea, no se lo está diciendo a los no creyentes, ni a los que no han recibido a Cristo. Se lo está diciendo a cristianos. Les dice, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. En el mundo tendremos aflicción, pero ánimo. Si yo he vencido al mundo, así que nos dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job, han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sigue siendo el juez, ¿sí? Porque finalmente la justicia y el derecho son el cimiento de su trono. Escuchen bien, justicia y derecho. La Biblia dice justicia y juicio, pero ¿quién juzga? El que tiene la ley, el derecho. Vayan al Salmo 89. Verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Lo vuelvo a repetir. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cuál es el rostro de Dios? El Señor Jesús. Él trajo misericordia y verdad. Pero Dios sigue teniendo como cimiento de su trono la justicia y el derecho. La justicia y el juicio. Ahora, vayan al Salmo 97. Verso 2. Desde el 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y derecho, justicia y juicio, porque el juicio pertenece al que aplica la ley, el derecho. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Así que el mal, ¿de dónde proviene? Del interior del hombre, que por naturaleza es hijo de ira, no de Dios. Cuando dice que Él crea el mal, no se está refiriendo al mal moral,
Se está refiriendo al mal como consecuencia de transgredir la justicia y el juicio de Dios, que se manifiesta como juicio de Dios. Amén.